Yo te daré patria hermosa, te daré una rosa, y esa rosa se llama UP. Posterior al periodo de la violencia y al régimen bipartidista del Frente Nacional, en el auge de la expansión subversiva, se da la primera apuesta por la paz bajo la presidencia de Belisario Betancur, quien realizó el llamado a los diferentes grupos guerrilleros para materializar la voluntad de paz. En 1982 es creada la Comisión de Paz, la cual en el año posterior pone en marcha sus funciones. Asimismo, en búsqueda de facilitar la desmovilización de las guerrillas y como uno de los primeros pasos para los diálogos y negociaciones, se radica la Ley 35 de 1982, por la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz. Posteriormente, se logra un diálogo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno. Como resultado, se firman los acuerdos de la Uribe el 28 de mayo de 1984 en Mesetas Meta, acordando un cese al fuego bilateral y asimismo, dentro de estos acuerdos se pacta a su vez la creación y el surgimiento de un movimiento de oposición para que la guerrilla se integrase paulatinamente a la vida legal de Colombia, en el marco democrático con las garantías pertinentes, ofrecidas por el gobierno. Para su realización, tal como lo establecían los acuerdos, facilitación en la creación de asociaciones comunales de campesinos, indígenas y trabajadores, reforma agraria, mejoramiento de las condiciones de vida de la población. A partir de los acuerdos de la Uribe se crea la Unión Patriótica, la cual no se vislumbró en sus inicios como un partido político, sino como un movimiento político. En 1985 definen su programa durante el primer Congreso Constitutivo que realizan, constituyéndose como una organización política legal, consolidándose como un movimiento político pensado para la democracia, siendo este su eje principal, con miras a una política económica dirigida al bienestar social en función de la mayoría, y soberanía nacional, un partido en función de la paz y la defensa de los derechos humanos, manteniendo dentro de su programa político una apuesta diferente a los partidos tradicionales, conformado por integrantes provenientes de diferentes partidos y sectores, del Partido Comunista Colombiano, FARC-EP, Fuerzas Conservadoras y Liberales Disidentes y algunas figuras políticas con respaldo popular. Es el lugar para que las organizaciones políticas de masas crezcan y se fortalezcan. Para la clase trabajadora es una oportunidad de expresión política de sus luchas. Para los liberales y conservadores, cansados de nacer y morir sin esperanzas. Compañeras y compañeros, la histórica tarea de la Unión Patriótica, que hoy clausura su primer congreso, es trabajar por la unión de las fuerzas democráticas en Colombia. Es trabajar por unir la mayoría inmensa del pueblo colombiano contra el militarismo y sus empresarios del Pentágono norteamericano y de los llamados gremios económicos del país. Es unir y unir cada día más fuerza para avanzar hacia lo que quiere nuestro pueblo, que es una democracia efectiva que nos conduzca en las condiciones propias de nuestra patria a la sociedad sin explotadores ni explotados. Dentro de los proyectos de ley de la Unión Patriótica se abarcaba una reforma agraria, urbana y política, dirigidas a ampliar las libertades de los derechos de los trabajadores y del pueblo mismo, para la garantía de una apertura democrática que asegurase la participación de las minorías. La Unión Patriótica participa un año después de su constitución como partido político en las elecciones de 1986, elecciones en las que subvierte el orden impuesto por los partidos tradicionales, con la gran acogida al partido que representó éxito en las elecciones a nivel local, nacional y municipal, logrando la mayor votación alcanzada hasta el momento por un partido político alternativo. A pesar de la exitosa acogida de la Unión Patriótica y la fuerza obtenida a nivel nacional, desde su creación encontró obstáculos que truncaron un despliegue exitoso de los sueños del partido. Por una parte, durante los pactos del cese al fuego, tregua y diálogos de paz, el Estatuto de las Fuerzas Militares presentaron una actitud de oposición radical frente a las decisiones y acuerdos tomados en los diálogos por la presidencia, adquiriendo solidez respecto al Estatuto de Seguridad presentado en el Frente Nacional, factor que, además, contribuyó a la finalización de los diálogos y los acuerdos, frustrando el proyecto de reconciliación nacional, demostrando, a su vez, la incapacidad gubernamental de Belisario Betancur
frente al manejo del estamento del ejército. Por otra parte, al finalizar los diálogos de paz, en 1986, las FARC da por terminada la tregua con el gobierno a finales de este año, ordenando el retorno a los frentes de lucha armada, dando por terminados los acuerdos. A la par, el hostigamiento a las fuerzas de oposición incrementaron. El exterminio de líderes y asociados del partido se convirtió en un genocidio fáctico. De la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia, le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país. El paramilitarismo se desplegó y acrecentó dentro del territorio nacional, con la excusa de combatir a la guerrilla que había retornado a los frentes de lucha armada. Se practicó una política de eliminación sistemática. La Unión Patriótica se vio afectada por la violencia paraestatal. De que no se puede ser consecuente con la paz y reclamarla mientras se mantienen los operativos militares a lo largo y ancho de la patria. De que no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. La política de violencia y el exterminio tuvo más fuerza en aquellos territorios donde la Unión Patriótica recibió mayor acogida y tuvo mayor representación política. Ejemplo de ello es la masacre de Segovia, Antioquia, el 11 de noviembre de 1988, a manos de grupos paramilitares, donde el mensaje final fue: no vuelvan a votar por la Unión Patriótica, pues eso les causa la muerte. Territorio en que anteriormente Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la Unión Patriótica, asesinado en 1987, había denunciado de manera pública a las Fuerzas Armadas acantonadas allí, de tener vínculos con el grupo paramilitar MRN, Muerte de los Revolucionarios del Norte, y estar implicados en el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica. La Operación Cóndor, el Plan Baile Rojo, el Plan Esmeralda y el Plan Golpe de Gracia, planes de la política de eliminación, cobraron la vida de miles de miembros y asociados y simpatizantes de la Unión Patriótica. El genocidio cometido hacia la Unión Patriótica dio muestra de las falencias del discurso sobre la democracia real en Colombia y afianzó la postura de exclusión política producida a lo largo de la historia. La falta de garantías para un correcto cumplimiento del acuerdo de paz y a su vez la ambigüedad y poca claridad respecto a las reglas del juego allí presentes fueron elementos claves para hablar de la inexistencia de una formulación común entre las insurgencias y el Estado, donde los procesos se convirtieron en la consolidación de acuerdos superficiales y operacionales. Las garantías ofrecidas por el gobierno para dirimir el conflicto e impulsar la paz concluyeron en una falacia materializada en el genocidio de la Unión Patriótica. En efecto, el gobierno no garantizó la adecuada reinserción a la vida civil ni el ingreso a la vida política legal de los alzados en armas e incumplió por lo tanto los acuerdos pactados. Anexo a ello, el Estado tampoco fue garante de los acuerdos de la Uribe. Aunque al día de hoy la Unión Patriótica sigue existiendo, perdió cientos de sus miembros dirigentes y voceros que dieron impulso al partido en sus inicios. Asimismo, el apoyo de los alzados en armas de las FARC se quebrantó en gran medida al finalizar los acuerdos de paz en 1986. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. El enemigo no olvida ni perdona, pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores. Ellos son sus dueños. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas, saldrán los que nos deban respaldar, los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz, llena de esperanza.